Proverbios 28:15. Si alguien lo tiene, búsquelo. Ese texto atesórenlo también, porque ahí da la pauta, la prueba de por qué decimos que las bestias representan poderes, reinos, gobiernos. Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el, ¿qué dice ahí? Príncipe impío, gobernante malo, sobre pueblo pobre. Entonces allí se compara al gobernador, al poder político, como una bestia o un animal. Solo, hermanos, que en el capítulo 7 aparecen las bestias, si nos acordamos, ahí aparece los animales que son león, oso, leopardo, bestia indescriptible. Y en el capítulo 8 aparecen bestias que representan también poderes, pero la naturaleza de las bestias es distinta y Miller no la vio. ¿Será que la podremos ver nosotros? Los animales son distintos. Acá va a aparecer un carnero que va a ser el equivalente del oso. Y luego aparece un chivo, que recordemos, el carnero es el macho de la oveja. Luego el chivo, macho cabrío, es el equivalente del leopardo. Y entonces cuando se ven los animales peleando, ellos, acá en el capítulo 7 se ven los animales que suben, pero acá están enfrentándose. Y tiene un gran cuerno, este chivo, y que destroza al carnero. Y luego surgen 4 cuernos, a los 4 puntos del cielo. Y al decir puntos del cielo, este, oeste, y de uno de los puntos cardinales viene un cuernito o cuerno pequeño. Y entonces cuando se va a hablar de, hay un diálogo, ¿hasta cuándo va a durar el pisoteo, esto que está haciendo ese cuerno pequeño? Y se responde en un lenguaje que también Miller no lo miró, hasta 2300 tardes y mañanas. El santuario entonces será purificado. ¿Alguien detecta la diferencia entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel? A ver, mi hermano, el hermano Juan, hermano, siempre está a la pesca, cosa que me agrada mucho porque así tenemos que estar todos. Las bestias del capítulo 7 son animales impuros. A ver. Las bestias del capítulo son animales puros. Ya empezamos bien, hermano. Ya le hizo el gol. Falta otro gol más. Animales impuros, animales puros. Al decir animales puros, hermanos, agréguenle más. Una pista es tardes y mañanas. Muy bien, ya está, ya ganamos el campeonato. En otras palabras, hermanos, el capítulo 8 está saturado de un mensaje de santuario, un lenguaje de rituales. Por lo tanto, Miller, cuando miró el santuario, no miró el santuario de Levítico, el santuario ritual del Antiguo Testamento. Él hizo lo mismo que en el capítulo 7. Tiene que ser bestias, y entonces, hermanos, su mirada la fijó en la tierra. Una mirada horizontal, como lo plantea el capítulo 7. Mientras que el capítulo 8 está mirando un planteo vertical. Aunque en el 7 también está el planteo vertical cuando aparece el Hijo del Hombre. Entonces, había una lucha horizontal de poderes, y luego entonces la vista del profeta es dirigida al cielo. Pero en el capítulo 8, hermanos, los animales, efectivamente, tanto el carnero como el chivo son animales de sacrificios, rituales, limpios. El lenguaje es un lenguaje tarde y mañana. A ver, alguien que me complete la frase. Tarde y mañana, tarde y mañana. ¿Qué lenguaje es ese? De santuario, donde tarde y mañana había que ofrecer sacrificios. Tarde y mañana tienen que encenderse las lámparas. Tarde y mañana, lo que se llama tamid o continuo. Tamid es la palabra hebrea. Eso queremos ver ahora. Por lo tanto, hermanos, había un lenguaje de santuario que Dios quería que miraran. Miller, lógico, no lo pudo ver. Nosotros ahora podemos mirar. ¿Para ver qué, hermanos? Que el santuario, muy bien, es purificado. ¿Y qué más? A ver, ya con este gol terminamos. La verdad restaurada. Que el santuario no era como Miller creía, que el santuario era la tierra, sino que el santuario es uno que está en el cielo. Porque, hermanos, ya el santuario se había terminado en la tierra. Con la destrucción del año 70, fue destruido el santuario, recordamos Tito que lo destruyó, por lo tanto se habla de una purificación del santuario. Fue la gran pregunta a lo largo de los siglos, ¿qué santuario es ese? ¿Es el santuario antiguo? ¿Es el santuario y que no lograban mirar más allá hacia arriba, el santuario del cielo, que lo revela? ¿Qué libro lo revela? Apocalipsis. Bien, hermanos, esta es la introducción para ver la belleza del capítulo 8. 2 animales peleándose, y entonces, nuevamente,
El gran cuerno del chivo ataca al macho, al carnero, lo destroza y salen 4 cuernos que representan los sucesores del gran cuerno principal. Esto es Alejandro Magno y sus 4 generales que luego lo reemplazan a la muerte de este. Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo, de los cuales 2 vale la pena recordar, que van a reaparecer en el capítulo 11. Otros 2 los podemos olvidar. Pero vamos a avanzar, hermanos, porque es poquito el tiempo. Yo noto que, ustedes saben, se va el tiempo. Y pastor, haga la brevecita también. Ok. Cuando estamos, hermanos, en el capítulo 8, surgen los 4 cuernos a los 4 puntos cardinales. Y ahí viene otro tema muy importante. Y es la confusión que ha causado la diferencia entre los evangélicos y los adventistas. Y es que el cuerno pequeño, ¿de dónde surge? Según la respuesta que demos, es la diferencia del barco por el cual Dios quiere que llevemos la interpretación de la profecía. O vamos por el río Madre, o nos perdimos en un arroyo y ahí terminó en tierra seca. Otra vez, el cuerno pequeño, ¿de dónde surge? Vamos a leer, hermanos, voy a invitar, capítulo 8 de Daniel. Versículo 8. Y el macho cabrío, o chivo, se engrandeció sobremanera, prestando en su mayor fuerza aquel gran cuerno, Alejandro Magno, fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ese, hermanos, va a ser el símbolo del anticristo. El gran problema, el cuerno pequeño. Como que fuera un animal invisible que anda montando, molestando, solamente se le nota el cuerno. Para seguir la idea de los animales todavía. Pero enfatiza el cuerno, nomás, el cuerno pequeño. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y en nuestra traducción Reina Valera dice, y por él, que hay que corregir, hermanos, la palabra hebrea significa de él. Es muy importante hacer algunas correcciones. Si alguien tiene alguna traducción que no sea Reina Valera y coincide con lo que estoy diciendo, me levanta la mano. Así vemos qué traducción es. En algunos casos tenemos que buscar una extra traducción. Este es un ejemplo. Otra vez, el versículo 11. Y de él fue quitado el continuo, no está la palabra sacrificio. Allí, hermanos, en algunas Biblias lo ponen en bastardilla. En la 1909 aparece en bastardilla. ¿Alguien tiene así? O sea, bastardilla es itálica, que tiene una letra distinta. Ok, continuo sacrificio. Y esta es la versión, pero electrónica. En la versión impresa de papel, allí aparece de un modo distinto. ¿Alguien lo tiene? Que no, la letra no es igual. Allí la hermana Dina, la hermana Lilian también. ¿Cómo lo tiene Dina usted en su Biblia? Sí, sí, sí. Ok, y esa palabra sacrificio, ¿cómo la tiene comparando con la palabra que está al lado? ¿Cómo es la letra? Ajá. Pero yo estoy diciendo, solamente es lo que interesa ahora, si la palabra continuo sacrificio, las 2 palabras que aparecen ahí, ¿verdad? Son iguales en la letra, el tipo de letra. ¿Aparece así? No. École. Muy bien, ahí Juan me está confirmando. ¿Sí? Gracias, Juan, usted va a ser mi ayudante. ¿Qué versión es la que usted está usando? Eso está al comienzo. ¿Y qué año? No, la 1960 no trae esa distinción. ¿Puede ser? Más bien 89. O 1909, pero puede ser el 89. Casi al comienzo por ahí suele aparecer. No sé, Lilian, también si tú tienes la diferencia. La escritura. Ok, la hermana Lilian también. ¿Y qué versión es la que tiene usted? ¿2010 entonces? Así es, 11, 2 y 13. Ok, es la de Gómez. Ok, versión 2010. Ok. Pero no varía mucho, la ley también. ¿Y acá? Sí, no varía tampoco. No varía. Comento, hermanos.
Pero antes déjenme terminar, porque ya vamos a entrar en este tema del sacrificio, fundamental. Es algo que le pertenece a Jesús y que la abominación desoladora hizo mucho daño. Por eso Dios levantó al pueblo adventista. Pero déjenme que llegue a ese punto para comentar primero este otro, el de los 4 cuernos y los puntos cardinales. Y es, hermanos, que cuando se destroza el primer gran cuerno, que es Alejandro Magno, y luego surgen 4 cuernos a los 4 puntos del cielo, y que el cuernito, cuerno pequeño, surge, la pregunta es ¿de dónde? ¿De uno de los 4 cuernos o de uno de los 4 vientos o puntos cardinales? ¿Sí? Bien, la interpretación evangélica sostiene que ese cuernito pequeño surge de uno de los 4 cuernos, que sería Seleuco. Y entonces, con eso, el barco de la interpretación termina en un arroyo. ¿Cuál es? Antíoco IV, año 165, época de los Macabeos. Y ahí está el anticristo. El anticristo, pues, sería Antíoco IV en el tiempo de los Macabeos, año 165, que hizo destrozos en el culto judío, y los evangélicos dicen, ahí está, los 3 años y medio y se cumple con esto. Y es verdad, hermano, una extraña coincidencia, es cierto. Es mucho daño hizo ese señor. Eso aparece en los Macabeos. Pero la interpretación es errónea, porque ellos dicen que el cuernito surge de uno, ¿de cuáles? De los cuernos. No, esa es la otra interpretación, de los vientos. Ahora vamos a ver, hermanos. Así que los adventistas interpretamos que ese cuernito surge de uno de los 4 puntos cardinales. La pregunta es, ¿de cuál punto? Cuando el texto lo va a aclarar. Si el texto dice que, fíjense, esto aparece en el versículo 9. Y de uno de ellos, de los puntos cardinales o vientos del cielo, que son 4, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los vientos del cielo? Los 4 puntos cardinales. Muy bien, norte, sur, este, oeste. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. ¿En qué dirección? Hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. En consecuencia, ¿de dónde procedía ese cuernito? Si va hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿de dónde procede? Dice que va hacia el sur, muy bien, viene del norte, ¿algo más? ¿Y de qué más? Porque dice que va hacia el oriente, procede de occidente, Roma. Roma entonces que va a puchar, a pelearle allí, y efectivamente cuando vienen las hordas romanas, el sitio romano, que va hacia Jerusalén, hacia la tierra gloriosa. Entonces ya me da el punto cardinal. Estas son las pistas para que miremos que este cuernito procede de un punto cardinal. ¿Cuál sería? Occidente. Muy bien, hermano. Muy bien. Ya tenemos definido entonces. Notemos, o procede de los cuernos o procede de los vientos. Los evangélicos, reitero, enfatizan el tema de cuernos. Nosotros decimos punto cardinal. Además de esto, es los verbos que en hebreo se pueden observar nada más. Verbos y sustantivos, que avalan lo que estamos escuchando acá. Esa es nuestra interpretación, de los puntos cardinales. Y de ahí entonces seguimos con el barco. Es que un poquito el versículo 8 medio se confunde porque habla de los 4 cuernos y después dice del viento. Ok. Por eso es confuso. Ok, Juan, le agradezco que traiga esa observación, hermano. Y es verdad. Por eso la discusión que hay, que si el cuernito, ¿quién es? Es Antíoco IV Epífanes, el gran desolador del tiempo de los Macabeos, que durante 3 años hizo destrozos en el templo de Jerusalén, el templo literal, o el Imperio Romano, que es nuestra interpretación. Porque con el Imperio Romano seguimos adelante, hermanos, en el barco de la profecía hasta llegar al papado. Pero con Antíoco IV terminamos en un arroyo. ¿Se entiende la diferencia? Por eso tan importante este punto de transición. Es un punto técnico. Bien dice Juan que es confuso. No lo niego, hermano. Y si es técnico, en algún momento vamos a mirar, tal vez valiéndonos de herramientas de hebreo, que nos hace falta también. Que de paso, hermanos, cuento que en un momento más, ¿cómo no? Yo le acepto eso también, Juan. Y es que tal vez en algún momento, hermanos, sería interesante tener algunas clases de hebreo acá. Yo sugeriría, por lo que viene a continuación. Si dominamos esto, dominamos nuestra doctrina adventista. Ok, vamos al siguiente punto, que es lo del sacrificio. Comento, hermanos. Ya quedan poquitos minutos. No, está mal ese reloj. Mis hermanos, al hablar del tema de sacrificio, hace un momento pregunté qué Biblias traen lo que es correcto. Distinguir lo que está en español y lo que no está en hebreo, lo suplen
en español, pero hacen distinción. Y entonces Juan y la hermana Lilian están diciendo, ustedes escucharon, hermanos, que en su traducción ellos tienen la letrita itálica. O sea, itálica es que está inclinada o bastardilla. ¿Qué quiere decir eso? Que esa palabra hubo que inventarla, hubo que agregarla para poder darle sentido. Pero hermanos, si quitamos la palabra hacemos un gran favor. Por lo tanto, esa palabra sacrificio, quítenla, no está en el original hebreo. Hubo que agregarla, por eso la bastardilla. ¿Sí? ¿Están diciendo que los traductores tenían dudas? No, que el traductor no sabía qué poner ahí, porque la palabra original es un adjetivo. Por eso estaba dudando de que si la palabra que está poniendo es correcta y por eso la puso así. No que es correcta, sino que la palabra esa es correcta, que es continuo, pero ¿continuo qué? Y entonces había que agregarle algo para que tenga sentido. Y le agregaron la palabra sacrificio. Solo que la palabra sacrificio es un agregado humano, por eso está en bastardilla, para decir, le tuve que poner esto, porque de otro modo no se entiende. Lo voy a leer, hermanos, como dice en el hebreo. Vamos a Daniel 8, versículos 11, 12 y 13. Ahí aparecen esta palabra sacrificio. Son 5 veces que aparece continuo en Daniel. Estos son los 3 primeros usos. Luego otro en el capítulo 11 y otro en el capítulo 12. 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y de él, del príncipe, fue quitado el continuo. Punto. Ahí se acabó. Y uno sabe, ¿qué le quitó? ¿Qué continuo qué? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación, eso tiene que ver con transgresión de la ley, le fue entregado un ejército, coma, estoy leyendo como se diría en hebreo, el continuo, coma, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Versículo 13. Entonces oía un santo, esta es la segunda parte, son 2 visiones, hermanos. Una la de los animales y la otra el diálogo, porque luego en Daniel al final se va a hablar de las 2 visiones. Son 2 cosas distintas. La palabra hebrea que se utiliza, en una significa visión, la otra aparición. Forma parte, lógico, pero van a ser muy distintas. Ok, en esta segunda, que es el diálogo, versículo 8-13, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, había un diálogo entre 2, ¿hasta cuándo durará la visión? Coma, el continuo, coma, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y entonces la respuesta, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Sí? Esta es la traducción correcta, hermano, cómo debemos ver ese versículo. Fíjense en el 11:31, va a aparecer otra vez la palabra continuo, y hubo que agregarle la palabra sacrificio. Entonces Juan otra vez mira allí, y lo mismo Lilian, en su versión, si nuevamente aparece la palabra en itálica, 11:31. Sale la hermana también, Celia me está confirmando, y Lilian y Juan también. 11:31. Está inclinado así, ¿verdad? ¿Y Lilian también? También. Ok. Y ya vamos a ver el último texto. Son 5. 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, coma, la fortaleza, coma, ahí aparece, y quitarán el continuo, tachen la palabra sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Fíjense, hermanos, que quitan algo que descubriremos que es noble, llamado continuo, ya vamos a ver qué es, y en su lugar ponen una cosa horrenda, abominación desoladora. 11:31. Y ahora en el capítulo 12, versículo 11, ya es el último, de los 5 usos de esta palabra en Daniel, la palabra continuo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, se tacha entonces sacrificio. E incluso la palabra hasta tampoco está en el hebreo, sino que la palabra que aparece es e instalada la abominación desoladora, habrá tanto tiempo, 1290 días. Lo que importa, hermanos, en este versículo es la confirmación del 11:31. ¿Cuál es? Que se quita una cosa y se pone otra. Y dicho, hermanos, en lenguaje bien crudo y criollo, al mundo se le va a entregar gato por liebre. Se quitó una cosa y se entregó otra horrenda, que ofende a Dios. Entonces, entregarle algo es la abominación desoladora. ¿Qué es lo que se quitó, que se cambió? Eso queremos descubrir.
Y entonces en Daniel 12:11, otra vez Juan, Celia y Lilian, se aparece la palabra sacrificio inclinada en itálica. Y entre paréntesis también allí en su... ¿También lo tiene inclinado Juan? Sí. ¿Y Lilian también? Ok. Por ahí también, no sé si Mari Carmen, ¿sí? Está inclinado en bastardilla. No, pero la palabra sacrificio es lo que queremos confirmar, que hermano, en algunas traducciones que está inclinado. Eso entonces, los hermanos están diciendo, confirma lo que estamos escuchando, que esa palabra hay que eliminarla, elimínenla hermanos, táchenla. Recuerden, no es malo, es que no se sabía qué ponerle allí, pero hoy ya se descubrió qué es ese continuo, que eso es lo que importa. ¿Qué es, hermanos? Lógico, ok, pero hermanos, esto le pasó en el tiempo de Miller y a los pastores y durante décadas. Pero ahora, hermanos, pidiendo ayuda a la Biblia, descubrimos qué es eso continuo que Satanás lo barrió, lo tiró y puso en su lugar la abominación desoladora. Y se nos da el tiempo incluso. Pasarán 1290 días. Eso está en el Daniel 12:11. Así que ya sabemos la fecha, ahora vamos a ver cuál es. Dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. Signo de pregunta, ¿qué es eso? Y que se ponga en su lugar la abominación desoladora, van a pasar 1290 días años. ¿Qué es el continuo, hermanos? ¿Le preguntamos a la Biblia? Hebreos capítulo 7, ahí aparece. Y ahí, hermanos, vamos a ver por qué para Dios es tan ofensivo que el ser humano haya cambiado algo que era del cielo. ¿Qué es lo que se puso en su lugar? ¿Y qué es lo que Dios pide de su pueblo? Que enarbole su verdad, su gran mensaje que tenemos nosotros que predicar. Muy bien. Hebreos capítulo 7, desde el versículo 21. Porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, subrayo eso, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, del orden de Leví, los judíos, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Subrayo la palabra continuar, que no pueden. Cristo sí puede. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, es continuo, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Si ustedes reparan, hermanos, acá se enfatiza, en esta porción, desde los versículos 21 se leyó hasta el final, que Jesús tiene un sacerdocio para siempre, inmutable, continuo, que a diferencia de los otros que cada día, que terminan, este no, permanentemente, continuamente. Versículo 28 dice usted. Sí, acá está. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero... No, pero la palabra que la hermana está diciendo está al final, aparece 2 veces la palabra constituye. Ok, pero es en razón de la traducción... La ley constituye al Hijo. Ok, sí, ahí no hay problema, hermanos, porque... Ya hay un verbo que es constituir y entonces ahí se pone en bastardilla para poder enfatizar algo que es reafirmar. No hay problema ahí porque ya está el verbo constituir. Yo lo tengo acá en esta traducción, ¿sí? Entonces que aparece en bastardilla, no hay problema. El asunto es que en el otro uso
de Daniel, capítulo 8, recuerden, son 5 usos, 11, 12, 13, luego Daniel 11, 31 y Daniel 12, 11. Ok, ¿qué es esto, hermanos? A ver, ¿quién me lo acierta? Ya nos quedan 5 minutos y abrimos el satélite. Si de Jesús, en Hebreos capítulo 7, los textos leídos del 21 en adelante, se nos dice que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, para siempre, permanente, a diferencia o en contraste con los otros, que no pueden continuar. Este dura y dura continuamente. Ese es el significado de la palabra hebrea. Tamid significa continuo, continuamente. Y al decirlo así, no se sabía qué palabra ponerle al lado. Y eso se tiró por tierra y se reemplazó con la abominación desoladora. ¿Qué es? Ahora la pregunta clave. ¿Qué es eso continuo que se tiró por tierra? El hermano Raúl ya lo sabe. Y unos hermanos que estaban allá atrás también. Pero los demás pregunto, ¿qué es eso continuo que lleva a Jesús? Muy bien. Hermanos, la abominación desoladora tiró por tierra la continua intercesión de Jesús y lo reemplazó con la confesión auricular. El cura que perdona, ego te absolvo, yo te perdono. ¿Cuándo comienza esto, hermanos? La fecha ahí lo va a decir, 1290 días. 1260 días, 10 años es la fecha que solemos manejar, desde el 538 a 1798. Pero 30 años antes del 538 ocurrió un hecho que es bueno conocerlo, que fue el bautismo del policía francés que ayudó muchísimo a la iglesia romana. Cuando digo policía, hermanos, no es que era un policía, fue Clodoveo, el rey de los francos o de los galos. Este hombre se hizo católico, se bautizó y él fue el defensor que protegía este nuevo sistema. Cuando digo nuevo, hermanos, es que va a poner algo nuevo y nada menos que quitar a Cristo de la intercesión, que el adorador, el creyente, ya no mire más allí al cielo y a Jesús que perdona sus pecados, sino que mire a un mortal ante el cual se arrodilla, le confiesa sus pecados y éste le da su absolución. ¿Se entiende? Desde el año 508, Juan está anotando, Clodoveo fue el año que él se bautizó y se reconoció católico y él puso todas sus fuerzas. Curiosamente, hermanos, es el mismo país que después lo desterró al Papa, lo traicionó, digamos de esa manera. Fue de Francia que Napoleón dio la orden de que traigan preso al Papa, de Francia. Bueno, este primer rey francés, Clodoveo, cuando se bautiza, él va a dar todo su fuerza, su entusiasmo para promover el catolicismo. Y entre esas doctrinas, hermanos, ya estaba corriendo, ¿qué cosa? El reemplazo de Cristo como intercesor, ahora es el cura el intercesor. Tremendo. En adelante son los 1290 que llegamos a 1798. Y el texto después, en Daniel 12, dice, felices los que llegan a los 1335 días. Cuando Miller estaba estudiando estas cosas, hermanos, él las descubrió. Sumó desde el 508, año de Clodoveo, 1335, ¿y a dónde llegó? Esa es la fecha, 1843. Allí Cristo viene. No, hermanos, ahí es cuando Cristo... lógicamente, hermanos, él llevó adelante esa fecha, vino el chasco, que ya estaba profetizado en Apocalipsis 10. Cuando se dijo, no escribas estas cosas, sonaron los 7 truenos. No escribas. Pero Señor, no escribas. Y ahí quedó sellado, Apocalipsis 10. Y ahí la hermana Juárez cuenta que en esos 7 truenos estaba la clave para entender, ¿qué cosa? El chasco, que se produjo en 2 años, 1843 y 1844. Pero Dios lo había escrito para que Miller tuviera entusiasmo. Y Miller lo descubrió. Llevó el chasco, hermanos. Pero estaba previsto por Dios para que de allí, luego del chasco, surgiera la flora innata, decimos nosotros. ¿Saben, hermanos, que se había producido un hecho similar, idéntico, casi 1800 años atrás? ¿Cuándo fue? Cuando Jesús les dijo, Lucas 9:44, haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Yo sé lo que les digo. El Hijo del Hombre, y no había caso, hermanos. No entendieron. Llegó el chasco de la cruz. Se produjo. Hermanos, Dios no lo evitó. Se los había advertido. Pero luego del chasco, ¿qué vino? ¿Qué surgió? La flor innata. O sea, ustedes me entienden con esa expresión. Los grandes predicadores vuelven a profetizar, o sea, los discípulos, los apóstoles, predicar bien recio. Pero pasaron por la experiencia del chasco. Así los mileristas pasaron por la experiencia del chasco, 1843 y 44, ya previsto en la profecía. Miren, hermanos, entusiasmados llevó todo esto. Él había entendido. Dios guió a ese hombre.